Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer quesadillas venezolanas. Yo las voy a hacer de las dos formas que se preparan. Voy a hacer las quesadillas andinas y las quesadillas llaneras. Es un postre muy típico en Venezuela. Los venezolanos que me están viendo saben de lo que estoy hablando. Los que no lo son, tienen que ver este video para que aprendan a prepararlas, porque son extraordinariamente deliciosas y les va a fascinar. Es un pancito dulce que vamos a rellenar con una mezcla que vamos a hacer con queso y azúcar. Queda una mezcla de queso dulce que le vamos a poner encima, que es de chuparse los dedos. La forma andina, hacemos el pancito dulce así un cuadradito y le ponemos encima la mezcla de queso y las llevamos al horno así. Las quesadillas llaneras, vamos a poner el queso dentro, vamos a envolver el pan y vamos a hacer especie de un pastel así cuadrado o rectangular y le hacemos unos cortecitos para que a la hora de estar horneándose el relleno sobresalga por esos orificios. Y les digo, el sabor del pan dulce con ese relleno es algo del otro mundo. Yo quiero que ustedes aprendan a hacer esta receta porque les va a fascinar. Este es un video que ya tengo de hace algunos años, pero quise renovarlo y volvérselos a mostrar para que ustedes aprendan a hacerlas. Acá abajo del video en la descripción les dejo la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano. Y sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Para hacer la masa, 450 gramos de harina de trigo de todo uso, que es igual a 3 tazas más 1 cucharada. 9 gramos de levadura seca de panadero. Y si utilizan levadura fresca, la que viene en trocitos, utilicen 15 gramos. 40 gramos de mantequilla, que es igual a 2 cucharadas. Un huevo. 110 gramos de azúcar, que es igual a media taza, igual a 6 cucharadas. 200 mililitros de leche tibia, que es igual a 3/4 de taza, más o menos. Semillas de anís al gusto. Este ingrediente es opcional. Si no lo quieren utilizar, no lo utilicen. Para hacer el relleno, 300 gramos de cualquier queso blanco que sirva para rallar, lo pueden utilizar. 110 gramos de azúcar, que es igual a media taza, igual a 6 cucharadas. 3 cucharadas de leche en polvo. Un huevo. Un poco de leche líquida que pudiéramos utilizar o no. Cuando estemos haciendo el relleno es que veremos la consistencia de él, si necesita un poco de líquido o no. Y allí agregaremos la leche si es necesario. Media cucharadita de semillas de anís. Un huevo batido para pincelar las quesadillas antes de llevarlas al horno. Una bandeja de horno forrada con papel vegetal para colocar allí las quesadillas y llevarlas al horno. Tenemos acá la harina, vamos a agregarle a la harina el azúcar y la mezclamos un poco para que se integre bien. Y ahora vamos a colocar la levadura seca. Yo voy a agregarle a esta masa un poquito de semillas de anís porque le da un sabor espectacular. Vamos a agregar la mantequilla que está tibia, no podemos agregarle la mantequilla fría porque tenemos la levadura y no puede recibir ningún tipo de ingrediente frío. Agregamos el huevo y voy a comenzar agregándole un poco de leche, que tiene que estar tibia, pero tampoco podemos ponerla caliente, solamente tibia. Agregamos un poco y comenzamos a amasar. Y a medida que la masa nos vaya pidiendo humedad, vamos agregándole más leche. Y comenzamos a amasar. Esta masa ya está lista para pasarla aquí al mesón y comenzar a amasarla en el mesón. Ponemos harina en el mesón y
pasamos la masa. Y ahora sí, vamos a comenzar a amasar con insistencia durante unos 10 minutos más o menos, hasta que esta masa deje de pegarse del mesón y de las manos. Tiene que quedarnos bien elástica. Si usan mantequilla con sal, no hace falta agregarle sal. Si usan mantequilla sin sal, le agregan ahora media cucharadita de sal. Esta masa ya no se pega ni de las manos ni del mesón. Vamos a bolearla. Y ahora vamos a llevarla a leudar para que comience a crecer. Vamos a colocarla en el mismo bol donde la comenzamos a amasar. Le agregamos un poquito de harina al bol. Vamos a cubrirla con un paño. Y ahora la vamos a llevar a descansar durante 1 hora aproximadamente, para que ella duplique su tamaño. Y la llevamos a un lugar cálido que no tenga corrientes de aire para que ella pueda leudar bien y se desarrolle. Mientras la masa está leudando, nosotros vamos a preparar el relleno de queso que van a llevar nuestras quesadillas. Tenemos aquí el queso rallado, le abrimos así un huequito al centro, agregamos el huevo, la leche en polvo, el azúcar. Le voy a agregar la media cucharadita de semillas de anís porque le da un sabor increíble y vamos a mezclar. Y a medida que veamos cómo se va comportando la mezcla, le agregamos un poquito de leche si hace falta. Tenemos que hacer una crema espesa. Voy a agregarle un poquitito de leche, solamente un poquitito, que es para que nos quede una crema. Esta es la consistencia que queremos, perfecta para ponerle luego a nuestras quesadillas. Vamos a reservarla mientras la masa termina de crecer para después comenzar a elaborar nuestras quesadillas. Aquí tenemos nuestra masa transcurrida 1 hora leudando. Creció al doble de su tamaño. Vamos a retirarla de acá y colocarla aquí en la mesa. Ponemos un poquitito de harina. La desgasificamos. Le hacemos así porque tenemos que hacer bolitas más o menos del mismo tamaño todas. Ellas debían pesar más o menos lo mismo, pero podemos hacer esto así. Y hacemos bolitas más o menos del mismo tamaño. No importa si unos quedan un poquito más grandes que otras. Con esta masa vamos a hacer 10 quesadillas. Voy a colocarlas nuevamente acá en el bol. Las vamos a cubrir y las vamos a llevar al mismo lugar cálido sin corrientes de aire para que ellas crezcan un poquito más, para después entonces poder modelar nuestras quesadillas y llevarlas al horno. Voy a dejar las bolitas descansando media hora. Aquí están las bolitas que ya descansaron media hora. Vamos entonces a comenzar a preparar las quesadillas. Ponemos un poquito de harina en la mesa. Necesitamos un rodillo. Vamos a ponerle harina al rodillo. Y comenzamos a estirar la primera bolita.
Y vamos a tratar de hacer un cuadrado. Yo voy a comenzar a hacer las quesadillas como se hacen en los Andes venezolanos, que es la zona occidental de Venezuela, con la mitad de las bolitas. Y con la otra mitad de las bolitas voy a hacerlas como se hacen en los llanos venezolanos, que es la parte central de Venezuela. La masa es la misma, el relleno es el mismo, pero la forma de ellas es diferente. Ahora comenzamos pincelando los bordes de la masa con huevo. Y ahora vamos a doblar las extremidades así. Vamos a unir las puntas así, necesitamos el huevo batido para que la masa se pegue y vamos haciendo la forma de un cesto. Y las vamos colocando en la bandeja. Y después que ya estén en la bandeja, las rellenamos. Pincelamos, doblamos, no aprieten afuera, aprieten solamente en el centro donde está la unión. Ponemos huevo batido en los extremos, apretamos las puntitas de manera que nos quede como un cestito. Ya tenemos otra hecha, vamos a colocarla en la bandeja. Ya tenemos aquí las 5 armadas como se hacen en los Andes venezolanos. Vamos a ponerle ahora el relleno. Y tenemos las otras 5 bolitas que luego las vamos a hacer como se hacen en los llanos venezolanos. Entonces tenemos acá el relleno que hicimos con el queso. Le ponemos una cucharada a cada una. Y luego vemos. Le ponemos un poquitito más a cada una y vamos a esparcir el relleno sobre toda la superficie. Ya las tenemos rellenas. Ahora vamos a pasarle huevo batido por toda la parte de la masa para que se bronceen en el horno y queden brillantes y queden bonitas. Ahora sí, vamos a llevarlas al horno a una temperatura de 180 grados centígrados y las vamos a dejar allí aproximadamente 20 minutos. Pero cuando yo las retire del horno, yo les digo exactamente el tiempo que ellas estuvieron en el horno, ¿ok? Acabo de retirar las quesadillas al estilo andino del horno. Estuvieron exactamente 16 minutos a 180 grados centígrados. Cuando vi que estaban bien doraditas, las retiré del horno. Ahora las dejamos enfriar un poco y están listas para disfrutarlas. Y mientras tanto, vamos a preparar las quesadillas al estilo llanero. Ponemos harina en el mesón y ponemos una bolita. Vamos a estirarla y hacemos un cuadrado igual. La forma de hacer esta es diferente. Primero, vamos a rellenarla. Vamos a poner una cucharada de relleno acá en el centro. Vamos a pasarle huevo batido acá por los extremos. Y ahora vamos a cerrarla. Así. Miren, vean lo que estoy haciendo.
Ahora ponemos huevo batido por acá y por acá. Cerramos acá hacia el centro y cerramos acá hacia el centro y le damos vuelta para que todos los dobleces queden hacia abajo. Tenemos la primera hecha, vamos a ponerla en la bandeja. Una cucharada de relleno, huevo batido en los extremos, doblamos siempre hacia el centro, estiramos un poquito, huevo batido en los extremos y doblamos hacia el medio, le damos vuelta, las uniones siempre hacia abajo, ya saben, y la ponemos en la bandeja. Ya tenemos aquí las 5 quesadillas con la forma como se hace en los llanos venezolanos. Ahora con un cuchillo bien afilado voy a hacerle unos cortes acá en la superficie, en diagonal. Porque si no, como están totalmente cerradas, con el vapor que va a formar el relleno adentro pueden explotar cuando estén dentro del horno. 2 cortes es suficiente. Y ahora que ya las cortamos, vamos a pincelarlas con huevo batido. Y ahora van al horno igual que las otras a 180 grados centígrados. Más o menos de 15 a 20 minutos, pero cuando yo las retire del horno yo les digo exactamente el tiempo que estuvieron en el horno. Acabo de retirar las quesadillas venezolanas al estilo llanero del horno. Estuvieron exactamente 16 minutos, igual que las otras, a 180 grados centígrados. Ahora vamos a dejar que se enfríen un poquito y están listas para disfrutarlas. Y aquí están las quesadillas venezolanas, ya sean al estilo andino o al estilo llanero. Listas y son ambas igual de deliciosas. Bueno, espero que les haya gustado esta receta venezolana que hicimos hoy. Las famosas quesadillas andinas. Una delicia de verdad. Y después, las famosas quesadillas llaneras. Ustedes tienen que ver la receta y después prepararlas porque les van a encantar. Si no las conocen, vean el video y prepárenlas. Y si ya las conocen, pues vean el video y prepárenlas. Les van a fascinar. Y claro, yo ahora las voy a probar. Voy a agarrar una de estas. Yo estaba indecisa entre si comía de aquellas o comía de estas. Me voy a comer la más tradicional, la más conocida. Voy a partirla. Muy bueno. Son insuperables estas quesadillas, de verdad. Les invito a que las preparen porque les van a encantar. Espero que les haya gustado esta receta y ya que están viendo este video, déjenme un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Me siguen en el Instagram y en mi página de Facebook, ambas se llaman Temperos y Sabores, y no se olviden de prepararlas porque las van a adorar, son riquísimas. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá, chao.